El método antiguo no fue ciencia en el sentido moderno, pero sí representó un antecedente importante del pensamiento científico. Las civilizaciones antiguas observaron fenómenos naturales, enfermedades, heridas, plantas medicinales, ciclos agrícolas y cambios ambientales. Estos conocimientos surgían de la experiencia práctica y de la necesidad de resolver problemas concretos. Sin embargo, todavía no existían experimentos controlados, estadística, revisión crítica sistemática, ni criterios modernos de reproducibilidad. Muchas explicaciones mezclaban observación con tradición, religión o autoridad. Aún así, este periodo dejó una base fundamental: la idea de que la naturaleza o el cuerpo podían observarse, describirse y compararse. En ciencias de la salud, ese legado es importante porque muestra que la medicina comenzó con observación clínica y experiencia acumulada antes de transformarse en una disciplina científica. En las primeras sociedades, muchas enfermedades se explicaban mediante causas sobrenaturales. Una epidemia podía interpretarse como castigo divino, una convulsión como posesión espiritual y la curación como resultado de rituales o fuerzas sagradas. El cambio hacia explicaciones racionales ocurrió cuando algunos pensadores comenzaron a buscar causas naturales para fenómenos naturales. La enfermedad empezó a relacionarse con el cuerpo, la alimentación, el clima, el agua, los hábitos y el ambiente. Este giro fue especialmente importante en la medicina griega, donde los textos hipocráticos propusieron observar al paciente y su contexto. Aunque esas explicaciones no eran científicas en sentido actual, abrieron una posibilidad decisiva que era estudiar la enfermedad sin depender exclusivamente del mito. Para las ciencias de la salud, este paso marca el inicio de una actitud investigativa. Las civilizaciones antiguas aportaron conocimientos empíricos valiosos antes del nacimiento de la ciencia moderna. En Egipto se describieron heridas, fracturas, síntomas y procedimientos terapéuticos en papiros médicos. En Mesopotamia se registraron fenómenos astronómicos y ambientales útiles para la agricultura y la organización social. En China e India se desarrollaron prácticas relacionadas con alimentación, higiene, herbolaria y prevención, aunque integradas en marcos filosóficos y religiosos. Grecia aportó una sistematización más racional mediante la observación, la clasificación y la búsqueda de causas naturales. Estos saberes no eran científicos en el sentido actual porque no utilizaban experimentación controlada ni validación estadística. Sin embargo, muestran que la experiencia acumulada, el registro y la comparación fueron pasos indispensables para construir conocimientos más organizados sobre salud, enfermedad y naturaleza. La Grecia clásica fue decisiva porque impulsó una forma más sistemática de pensar la naturaleza y la enfermedad. A diferencia de explicaciones puramente míticas, varios pensadores griegos buscaron causas naturales y defendieron el uso de la razón, la observación y la argumentación. En medicina, la tradición hipocrática propuso observar síntomas, evolución, dieta, clima, ambiente y hábitos del paciente. Aunque la teoría humoral no corresponde con la biomedicina actual, representó un intento de explicar la enfermedad como un proceso natural. Aristóteles, por su parte, influyó en la clasificación de seres vivos, órganos y tipos de conocimiento, además de desarrollar herramientas lógicas. La ciencia griega tenía límites, especialmente por su escasa experimentación, pero dejó una herencia central: describir, clasificar y razonar sobre los fenómenos de manera ordenada. La medicina antigua es un ejemplo temprano de observación clínica. Sin contar con laboratorio, imagenología ni microbiología, los médicos aprendieron a observar fiebre, dolor, respiración, heridas, coloración de la piel, sueño, apetito, evacuaciones y evolución del paciente.
La tradición hipocrática dio especial importancia al curso temporal de la enfermedad y al pronóstico, es decir, a estimar cómo podía evolucionar un paciente según ciertos signos. Galeno amplió la observación anatómica y fisiológica, aunque muchas de sus conclusiones fueron incorrectas. La limitación principal era la ausencia de experimentación controlada y la dependencia de teorías difíciles de refutar. Sin embargo, esta medicina dejó una práctica fundamental para la clínica actual: escuchar, observar, registrar y comparar la evolución del paciente como base del razonamiento profesional. El método antiguo tuvo limitaciones importantes frente a la ciencia moderna. Una de las principales fue la dependencia de la autoridad. Las ideas de autores prestigiosos como Aristóteles o Galeno podían mantenerse durante siglos aunque fueran incorrectas. También faltaba experimentación controlada. Si un paciente mejoraba después de una planta, dieta o sangría, no había manera rigurosa de distinguir si la mejoría se debía al tratamiento, a la evolución natural de la enfermedad, al placebo o al azar. Tampoco existían estadística, grupos de comparación ni instrumentos para observar células, microorganismos o moléculas. Además, muchas explicaciones mezclaban observación con religión, filosofía o cosmología. Reconocer estas limitaciones no resta valor histórico al método antiguo. Permite entender por qué la medicina necesitó avanzar hacia medición, experimentación y validación empírica. El método antiguo dejó un legado importante para la ciencia moderna. Su mayor aporte fue establecer que los fenómenos naturales, incluidos la salud y la enfermedad, podían observarse, describirse y compararse. En medicina, la tradición hipocrática enseñó a atender al paciente como fuente de información, síntomas, evolución, ambiente, dieta y hábitos. También dejó la importancia de clasificar enfermedades, órganos, animales, plantas y formas de explicación. La ciencia moderna transformó ese legado mediante medición precisa, experimentación, microscopía, laboratorio, estadística y revisión crítica. En ciencias de la salud, este legado recuerda que la investigación no surge de la nada. Parte de la observación clínica, la curiosidad y la necesidad de explicar mejor el sufrimiento humano. La diferencia es que hoy esas intuiciones deben someterse a evidencia y validación rigurosa.